Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces, vamos a ver hoy lo que es el estudio integral de salud familiar. Ya vimos en las clases anteriores y un poquito como en la recapitulación del viernes pasado. Dios mío, toda una semana sin vernos. Sobre, bueno, todos los elementos que tenemos que ir evaluando, ¿no? En los pacientes, en las familias, hacer un diagnóstico integral y actuar en consecuencia de. Sin embargo, mucho se ha hablado de las herramientas o los instrumentos que tiene el médico familiar para hacer una adecuada evaluación de la familia. En algún momento se dijo, bueno, el cardiólogo, uno de sus instrumentos o elementos para hacer un diagnóstico, pues es el electrocardiograma. El médico radiólogo, pues el estudio de imagen, ¿no? En sus diferentes modalidades que actualmente hay, ¿no? Radiografía, tomografía, resonancia, etcétera. Y así se fueron como que postulando esas ideas y al médico familiar, el médico familiar más bien quiso adoptar como para no quedarse como que sin ningún elemento, el estudio de salud familiar. Nosotros tenemos obviamente la responsabilidad de estudiar al individuo, la familia y el entorno en general. Y diferentes autores de corte internacional, nacional, solo tenemos a dos doctores que han escrito e innovado algunas cosas sobre instrumentos de evaluación familiar, que es el doctor Huerta y el doctor Apolinar Membrillo. Pero todo viene más bien de diseños latinoamericanos, españoles y canadienses respecto al estudio de la familia, un estudio de salud familiar que tenemos que realizar como parte de nuestra formación como médicos familiares. De ahí que, bueno, surgen varios instrumentos que se van anexando y varios apartados. Finalmente, bueno, este estudio integral de salud familiar ha tenido diversas modificaciones. La última, si no mal recuerdo, fue en 2017, en el que, bueno, modifican las áreas, los parámetros en los que va evaluando, la forma de presentación, pero el objetivo final de este estudio, pues, es poder tener un conocimiento completo de la familia, del individuo, del síntoma que nos causó inquietud y que nos hizo estudiar a esa familia, pero incluye también como todo este estudio diagnóstico, un pronóstico y un seguimiento y un plan a seguir, ¿no? Que dentro del estudio de salud familiar considero yo que es lo más valioso, el hecho de decir, bueno, ok, ya descubrimos que hay una disfunción familiar enfocado hacia la comunicación, con límites difusos, con centralidad en el hijo menor, etcétera, porque así vamos formulando nuestro diagnóstico familiar. Pero después de eso, ¿qué más? O sea, bueno, ¿qué vas a hacer como médico familiar a ese respecto, ¿no? Entonces, tenemos niveles de intervención y tenemos que realizar un plan de acción. De esta manera, bueno, vamos a empezar hoy a ver lo del estudio integral de la familia, un poquito lo que hemos estado repitiendo, ¿no? Uno de los autores que les mencioné, que es José Luis Huerta, nos comenta que la enfermedad que sufre un individuo puede afectar dramáticamente el funcionamiento de la unidad familiar, del mismo modo que el grupo familiar influye en la salud de sus integrantes. Es decir, es bidireccional, no solamente es hacia una dirección, sino lo que sucede en el individuo forzosamente recae en una manifestación en alguna de las características familiares, y lo que sucede en la familia también muchas veces se manifiesta como un síntoma o una agudización sobre algo que ya venía presentando algunos de los individuos de la familia. En este sentido, bueno, pues obviamente tenemos que abordar todo lo que son las enfermedades físicas, emocionales, sociales. No voy a ahondar más en esto, en la recapitulación lo vimos. Y pues obviamente nosotros tenemos que aterrizar en qué se fundamentan los principios del estudio de salud familiar.
Obviamente nosotros lo enfocamos a la especialidad de medicina familiar, pero no es la única especialidad, la única, sí, pues en el único escenario en el que se estudian este tipo o en el que se aborda, ¿no? De forma integral todas estas acciones. Obviamente tenemos que poner como antecedente que presentar la atención primaria en salud, aquella que tiene un enfoque preventivo, de acuerdo al grupo etario, con una educación en salud, la parte de todo lo que es medicina preventiva de enfermedades crónicas, infectocontagiosas, cuidado de salud bucal, cuidado del peso, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver que este es nuestro ámbito o nuestro campo de trabajo con esta atención integral continua que tanto hemos mencionado, siendo la familia comunidad de análisis y obviamente la salud familiar es algo a lo que nosotros vamos a darle mayor énfasis y enfoque en el estudio. Se hace énfasis en el diagnóstico y tratamiento y se aplica a la familia como un todo, es decir, tratamos de integrar a la familia dentro del plan de atención después de hacer el diagnóstico de salud familiar y obviamente que esto también impacte en cada uno de los elementos de la familia hacia una cuestión preventiva. Vamos a ver más adelante en esta presentación cómo se hace el genograma y por qué nos permite anticiparnos o realizar estas actividades preventivas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La salud familiar o lo que nosotros podemos entender como salud familiar es este equilibrio o esta parte de integración en todos los elementos que constituye un grupo dinámico para poder guardar este equilibrio y poder durante las diferentes etapas del ciclo evolutivo de la familia tener presente estas características del cambio y hacer de forma anticipatoria algunas recomendaciones. Por supuesto que como todo proceso es único e irrepetible, es decir, una vez que empieza el ciclo evolutivo de la familia, puede haber, por ejemplo, cuando empieza la parte de expansión, ¿no? En el nacimiento de los hijos, bueno, pues hay el nacimiento de un hijo, pero eso no se vuelve a repetir, vuelve a nacer otro hijo, pero ya no es el único hijo, ya es un segundo hijo o un tercer hijo, y en este proceso, bueno, pues obviamente cada evento y cada oportunidad de intervención con la familia es único. Obviamente toda esta actividad es algo que va en continuo crecimiento y continua construcción. Los elementos que aporta cada miembro de la familia para hacer un estudio de salud familiar, pues tiene que ver con cómo concibe cada uno de los miembros la parte de comunicación, de cuidado, de salud, de afecto y de interrelación que hay con cada uno de ellos. No es lo mismo la visión de madre, la visión del padre, la visión de los hijos. Si es una familia extensa, consanguínea, pues la de los abuelos, o quizá a lo mejor de algún primo o algún tío que esté funcionando también como otro miembro más de la familia. Sí tenemos que entender que no es de la suma individual, es decir, nos dice, uno está bien, otro está bien, y se va sumando, ¿no? Es como un todo, pero no necesariamente como una sumatoria. O sea, cada uno aporta para que haya un adecuado equilibrio y se mantenga la salud familiar con una dinámica constante que lleva hacia el cambio positivo, pero no es como que no es un agregado, ¿no? También lo tenemos que establecer como una cuestión multicausal, como lo hemos visto, pues tiene que ver una cuestión biológica, no es lo mismo el abordaje de familias con un paciente con cierto tipo de padecimiento, ¿no? Las enfermedades crónicas, enfermedades terminales, adultos mayores, todo eso que vimos como como una característica muy particular en el módulo anterior, y se establece como resultante de la interacción tanto interna como externa. Como ya lo hemos mencionado, pues la familia es un grupo
que interactúa con las partes externas, que es trabajo, religión, la parte sociocultural, escolar, etcétera, que tiene influencia sobre el individuo, pero también la parte interna, ¿no? El subsistema conyugal, el subsistema paterno-filial y el subsistema entre hermanos, que es el filial, que también tienen una influencia sobre los demás miembros de la familia, pero al mismo tiempo se les aporta lo que la cuestión de estatus, cultura, religión, que ellos van a exportar, ¿no? Hacia los otros suprasistemas, que pues es hacia el trabajo o hacia la parte de socialización, etc. También se expresa, o la salud familiar se expresa mediante la satisfacción y el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también depende cómo los vamos nosotros entrevistando, ¿no? Puede ser que si el esposo es atendido, es respetado, es cuidado, tiene la parte de líder, no se cuestiona, entonces él va a expresar una satisfacción. Yo me siento satisfecho con mi familia, a mí no me afecta lo que pasa en la familia, y entonces yo estoy bien, expresa un bienestar. Pero si él es un líder autoritario, con límites muy rígidos hacia los otros subsistemas, nosotros entrevistamos a los hijos, por ejemplo, o quizá a la pareja, pues a lo mejor esta satisfacción y bienestar no van a estar en el mismo nivel que el del padre o el del líder de grupo, ¿no? Entonces, por eso es importante que se haga la exploración de cada uno de los miembros de la familia. También se expresa mediante el derecho individual, esta parte de la cuestión de los límites, la autodeterminación, la responsabilidad de sí mismo y para con la familia, el crecimiento y desarrollo individual según las exigencias de cada etapa del ciclo vital familiar, la capacidad para enfrentar conflictos y la capacidad para asumir los cambios y ajustarse a ellos. Es decir, se expresa en ese sentido de satisfacción, de respeto, y de poder adaptarse a cada una de las etapas y los cambios que el proceso de salud-enfermedad nos vaya a llevar, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros vamos evaluando toda salud familiar. Entonces, el formato del estudio de salud familiar es un marco de referencias para investigar la relación bidireccional, como les comenté, que existe entre la salud familiar y la enfermedad, y la manera en la que se deberá abordar su manejo integral. Entonces, todo esto viene en la página del Consejo de Certificación de Medicina Familiar, porque de ahí sacamos nosotros los elementos fundamentales para el estudio de salud familiar. Bueno, esto es importante que lo escuchen, tomen nota, ya se están grabando la clase, pero de todos modos no está de más que yo recalque esto. Lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento son los elementos que ustedes tienen que ir desarrollando como un trabajo final, que es su estudio de salud familiar. Hace ya tiempo les subí un ejemplo de estudio de salud familiar a los archivos de Teams, con la finalidad, obviamente, bueno, de que lo tengamos ahí, pero también que les sirva como de modelo para ir realizando su estudio de salud familiar. De tal manera que a partir de hoy, hasta donde nos quedemos hoy, es lo que ustedes van a ir avanzando y con lo que vamos a empezar cada clase. Por ejemplo, si hoy vemos ficha de identificación, genograma, pues entonces lo tendrán que desarrollar para que en la próxima clase ustedes lo presenten. Bueno, va a ser al azar y al que corresponda lo va a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si tengan duda con eso. No, doctora. Entonces vamos a... ¿Sí? Vamos a realizar nosotros, el estudio va a ser sobre nosotros o va a ser sobre un paciente determinado. No, no va a ser sobre ustedes. En realidad, cuando hay mayor movilidad, sí se les asigna, o bueno, tengo por costumbre, quizá no a ustedes, porque pues no había dado clase a ustedes, pero sí, cuando doy la asignatura de medicina familiar, asignar un caso en particular para que sea algo heterogéneo, es decir,
un caso de diabetes, un caso de hipertensión, otro caso de niño, un caso a lo mejor de una familia sin hijos, otro caso de una familia extensa, etcétera, para que todos podamos ver, ¿no?, la variedad en cuanto a la tipología familiar, los roles, la comunicación, dependiendo de los elementos que conforman X o Y familia, ¿no? Pero sí a nivel pregrado, por ejemplo, en su caso, pues se tiene que empezar con su familia, con los que cohabitan y que cumplen con la definición de familia que nosotros vimos, ¿no? Que es aquel grupo de personas que viven bajo el mismo techo o en un domicilio en particular, que tiene interacción y cumple o se lleva a cabo una asignación de roles y se trata de desempeñar esas funciones familiares básicas. ¿Sí? ¿Queda claro? Es de ustedes, de su familia. ¿Y no se sesga así el estudio, doctora? ¿Mande? ¿No se sesga así el estudio? No, para nada, porque no hacemos ningún juicio de valor. Algo que quiero subrayar y que siempre lo digo a mis alumnos es que el estudio de salud familiar no permite, y siempre tenemos que quedar muy claros en el hecho que no se hace un juicio de valor. Ajá. Por ejemplo, al momento de hacer la historia, ahorita lo vamos a ver detenidamente. Voy a presentar ahorita estos puntos y vamos a pasar al ejemplo que les subí en el Teams, ¿no? Se empieza a hacer una redacción de la familia. Entonces, al momento en que se empieza a redactar, uno va descubriendo ciertas cosas incluso de su propia familia. Y no es como que, ay, qué malo, no le hizo caso, o qué mala onda, no sé, se vio grosero al principio o grosera cuando recién se conocían mis papás, etcétera. O sea, ese tipo de detalles no se hacen juicios de valor. Y no es un sesgo porque se tiene que poner la realidad o lo más cercano a la realidad, ¿no? Posible. Vamos a ir viendo en el ejemplo y yo de ahí ya les voy a ir explicando de una forma más desglosada, ¿sale? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, sino para continuar. No, doctora. Ok. Entonces, bueno, el estudio de salud familiar se inicia con la ficha de identificación, posteriormente un genograma estructural, después se coloca la zona geográfica de residencia familiar, luego la fecha de presentación del estudio y el número de sesiones con la familia. Lo vamos a ver en el ejemplo, no se angustien. Y después tenemos que establecer bien cuál fue el motivo de consulta y precisar los motivos de consulta expresados por el paciente y su familia, tomando en cuenta la actitud del paciente al momento de la consulta. Voy en este momento a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? ¿Ya no se ve la presentación o sí? No, doctora. Ok, entonces voy a salir del Excel. ¿Ok? Para poder abrir el documento y ahondar en estos puntos que son poquitos, pero es el inicio del estudio de salud familiar. Bien. ¿Han hecho ustedes genogramas o familiogramas? Yo no, doctora. ¿No han hecho? Aquí en la escuela no. Ok. No, pues si no ha sido en la escuela, pues tampoco en otro lado, ¿verdad? Ok. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente para que lo podamos ver. Muy bien. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Ok. Sí. De todos modos está en los archivos. Dice Gabriela Pérez López, que es estudio de salud familiar. No es reciente, se hizo en 2017 de una de mis alumnas de medicina familiar de la especialidad. Entonces, pedí su autorización para poder compartirlo con ustedes y
no hubo problema. Entonces, lo que vimos en las diapositivas, que dice, se inicia con la ficha de identificación, genograma estructural, zona geográfica de residencia familiar, fecha de inicio de estudio, fecha de presentación del estudio y el número de sesiones. El número de sesiones lo determinamos hasta el final. Entonces, de manera inicial solo se deja el apartado, pero no se pone el número de sesiones. Ok, entonces, la ficha de identificación consta de estos elementos. El genograma estructural, que es nuestro instrumento principal para poder identificar de una forma gráfica y visual y rápida quiénes integran a la familia. Por ahí vayan tomando nota. Una de las características o de las características principales es que tienen que visualizarse 3 generaciones. 3 generaciones que tengan influencia sobre el caso pista. ¿Qué es el caso pista? Es el paciente o es aquel elemento de la familia que llama la atención del médico familiar o bien que ese paciente llega expresando algún tipo de sintomatología que nosotros, con lo que hemos estado viendo y teniendo en conocimiento, podemos atribuir que no solamente es una cuestión orgánica, sino que hay algo más allá dentro de su familia. Ejemplo, si yo tengo un paciente diabético controlado de unos entre 5 y 10 años de evolución, de 60 años, el cual, bueno, acude a mi consulta con regularidad, pero yo veo que está bien, está controlado, hace caso de su tratamiento, pero de repente empieza a ir más seguido, con sintomatología inespecífica. Doctora, es que no he podido dormir bien. Doctora, es que como que a veces siento que me chilla la panza. Así lo dicen, no estoy inventando. Doctora, es que a veces siento como que tengo cositas en mi oído, pero es el mismo paciente, se vuelve un hiperfrecuentador. Entonces, hay algo que está sucediendo más allá de la cuestión orgánica, más allá de su consulta de control. Entonces, bueno, a ver, ¿qué está pasando con don José, con doña Juanita? Porque veo que está cambiando su patrón en cuanto a la consulta, ¿no? Habitual. Entonces, ese es el caso pista, ese es el paciente pista, el que llamó mi atención. O bien, a lo mejor no es un paciente tan conocido, pero llega quizá a lo mejor una mujer al control prenatal con un estado de ansiedad importante. Entonces, bueno, a lo mejor hay algo más allá que la simple curiosidad, de inquietud, de incertidumbre de cursar con un embarazo, etcétera. Son pacientes que nosotros identificamos al momento de darles la consulta como que hay algún elemento que no solamente es la cuestión orgánica. ¿Me explico bien de qué es el caso pista? Sí, pero si no existiera un caso pista, ¿verdad? Ok, en el caso de ustedes, pues ustedes son el caso pista. ¿Sí? Tiene que haber 3 generaciones. Obviamente no creo que nadie tenga hijos. ¿Tienen hijos? ¿Alguien tiene hijos? Ok, entonces, No. si estamos hablando de 3 generaciones y ustedes son el caso pista, tendrán que ir ustedes, enseguida sus padres y enseguida los abuelos. Pero en la generación de ustedes, pues hay hermanos. Entonces tendrán que estar también en la misma línea del genograma estructural. Voy a explicarlo a continuación. Dios mío, no sé cómo obtener el puntero aquí en el Teams. ¿Alguien me puede decir? ¿Saben? Yo no sé. No. No tiene opciones de... si mueve el mouse abajo en la... Allá.
No, ¿dónde está? No. Pues no sé, la verdad. ¿Mande? No sé, la verdad. No, bueno, porque me encantaría poder señalarles y escribir. Dice mi hija que lo haga con mi mouse. No sé, porque ella usa Teams para su escuela, pero... Ay, no. Bueno, no sé, pero ven el mouse, ¿no? Sí, sí se ve el mouse. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, este es el caso pista. En este caso es David Alejandro. ¿Sí lo leen? Sí, doctora. Acá. Es un paciente masculino. ¿Cómo sé que es masculino? Pues porque está representado en un cuadrado. En el genograma estructural, los cuadrados son de género masculino y los círculos son de género femenino. Obviamente, como les dije, no tiene una actualización demasiado reciente y mucho menos el genograma, porque hasta este momento reconozco que no tengo conocimiento sobre, por ejemplo, la simbología de alguien transgénero, que es importante que lo mencionemos en la actualidad. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está descrito en los documentos oficiales. Eso no quiere decir que yo sea discriminatoria ni nada de eso, pero bueno, tengo obligación y responsabilidad de hablarles sobre lo que está oficial y reconocido en los documentos de medicina familiar, ¿correcto? Entonces, bueno, el género masculino, biológicamente hablando, se representa en un cuadrado. ¿Cómo sé que es caso pista? Porque tiene una doble línea. Si ven, todos los demás cuadrados solo tienen una línea, igual que los círculos. Entonces, David Alejandro, que tiene 21 años, que se coloca la edad dentro del símbolo, es reconocido como el caso pista porque tiene una doble línea. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Si hay alguna duda, voy a... Doctora, ¿cuál Ajá. doble línea? La doble línea del cuadrado, fíjate. Es que no puedo ver el mouse, entonces como que no veo. Ok, donde dice David, de todos modos no te estreses, si quieres toma nota y puedes descargar el documento. A ver, lo voy a presentar mejor si quieren. Ya es que tenía movida mi pantalla y no podía ver todo. Ya. Dios mío. Gracias. Voy a abrirlo en PDF para que yo lo pueda ampliar. ¿Les parece mejor? ¿Sí o no? Porque yo lo moví. Yo moví la pantalla. Sí, doctora. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla, lo descargo ahorita mismo en PDF para que lo pueda ampliar y entonces ya lo vean, porque quizás sí está muy chiquito, ¿no? Pero el chat, ve como que la simbología y lo envié en el chat lo que encontré porque sí está complicado entenderlo y es en el significado de cada cosa. A ver, ¿cómo? No te entiendo. En el chat envié un cuadro que envié con la simbología, no sé si esté bien, pero es lo que encontré en internet, para entender la simbología porque sí está algo complicado, supongo. Ok, en el chat. Bueno, no me... ¿Lo enviaste al grupo? Sí, aquí en Teams. Ok, déjame lo checo. Es que dice cargando imagen. Ok. Sí, es parte de la simbología, para que lo puedan checar. De todos modos, igual les comparto documentos, ¿no? Para que no se les complique tanto. Nada más voy a descargar ese documento que les digo para ampliarlo. Dios. Ok, está. Listo.
creo que ahora sí lo van a poder ver bien. Ya nada más comparto mi pantalla. ¿Ya lo pueden ver bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, entonces, más o menos en el centro de la pantalla les coloqué el caso pista, que es David Alejandro. Ajá. Ya ven, tiene una doble o un doble cuadro, ¿sí? Sí, doctora, sí se ve el doble cuadro. Entonces, tenemos de acuerdo a la simbología que pues es género masculino, ¿no? Podemos nosotros identificar otros cuadros. Ahorita voy a hacer la lectura del genograma para que lo puedan ustedes entender mejor. Y los círculos, género femenino. Caso pista se identifica por una doble línea y la edad al momento del estudio se coloca dentro del símbolo. A un costado o debajo del símbolo de esa persona, se coloca el nombre, la ocupación o escolaridad, en algunos casos la religión y los padecimientos o las patologías importantes. ¿Por qué es importante anotar estos datos? Normalmente, cuando nosotros vimos las funciones de la familia, hablamos del estatus, que es aquella característica de cómo se exporta ese elemento a la sociedad, y de cómo es percibido por ellos y ante la misma familia. Y por cuestión social, económica y de crianza, se espera que el hijo se encuentre en el mismo nivel o superior a los padres. ¿Sí o no? Sí. Ok. No es frecuente, digo, no creo que no sea imposible, pero no es frecuente que un padre diga, no, yo no quiero que mi hijo estudie, o yo no quiero que mi hijo se supere, ¿no? O sea, generalmente dicen, no me esfuerzo por pagarle su escuela, me esfuerzo para que aprenda más, para que sea algo más de lo que yo soy, etcétera. Entonces, es como lo esperado dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, ¿qué observamos nosotros acá? Pues si en una generación, en vez de ir superando esa escolaridad, pues va disminuyendo, algo está pasando, es de llamar la atención, ¿no? Por eso es importante. La cuestión de la religión, ¿por qué es importante? Cuando hay unión de dos personas con alguna ideología diferente, por lo general, las relaciones hacia las generaciones ascendentes, pues causan conflicto en algún punto de la historia de la familia. Entonces, bueno, son datos que tenemos que ir recabando en la historia, ¿no? Esto es como una generalidad, ahorita vamos a profundizar. Entonces, se empieza del caso pista, siempre ocupa el centro de mi hoja. Vamos a ver, aquí tenemos el genograma completo, ¿sí? Entonces ocupa el centro de mi hoja y de ahí hacia los lados, tratando de conservar una simetría, se extiende hacia la segunda generación. En este caso, si David Alejandro tuviera hermanos o hermanas, igual se busca que dentro de una simetría bajen al mismo nivel que David Alejandro, y si alguien es mayor, pues se coloca viéndolo de frente del lado izquierdo. Y si alguien es menor, se coloca igual viéndolo de frente del lado derecho. Ejemplo, si David Alejandro tuviera una hermana de 25 años, pues bajo una línea, coloco un círculo y dentro del círculo le pongo 25. Y si tuviera un hermano menor de 12 años, ¿ok? Bajo una línea al mismo nivel de David, es un cuadrado y dentro del cuadrado 12 años. ¿Me expliqué con esa parte? Sí, doctora. Ok. Entonces, de ahí hacia arriba, bueno, sigue la siguiente generación, pues que es de los padres. En este caso, ¿cómo lo van a hacer ustedes? El caso que une a los padres.
de acuerdo a la simbología que nos pasó su compañera, y les paso yo igual en el chat otra simbología, la línea discontinua que vemos acá nos da la idea de una relación distante, ¿sí? Una relación distante que se confirma con esta línea diagonal que significa separación. Quiere decir que los papás de David Alejandro, que son Gregorio de 56 años y Simona de 56 años, tienen una relación distante y que ellos se separaron de esa unión en 1998. Entonces, porque la última cifra, pues es la que contamos como la fecha de separación y la primera cifra como la fecha de unión. ¿Sí queda claro con eso? Sí, doctora. Okay. Si hubiera una relación actual ahorita entre Gregorio y Simona, entonces es una línea continua, y sin la línea de separación, y que se coloca nada más la fecha de unión, porque hasta la fecha siguen casados. Si Gregorio y Simona no se hubieran separado, entonces yo pondría la línea continua que los une, esta línea diagonal no va, y pongo solo 1993, que me está indicando que en esa fecha se casaron, y como solo hay una fecha, pues significa que siguen casados. ¿Sí? Doctora, Uh-huh. y hay viudez, o sea, si por ejemplo la esposa es viuda, ¿eso cómo se coloca? Ok, si la esposa es viuda, entonces se coloca lo mismo, pero fíjense acá arriba hay un cuadro que dice 30 y una cruz. Cuando alguien fallece, se coloca dentro del símbolo una cruz y la edad en la que falleció. ¿Sí? Si Simona fuera viuda, quiere decir que en algún momento tuvo que estar casada o no casada, ¿no? Pero que tuvo una relación de donde, pues ella se embarazó y nació David, aunque no sea una unión de matrimonio o aunque no haya sido una unión estable a largo plazo, ¿no? Eso, les digo aquí, no se juzga. Entonces, si Simona hubiese enviudado cuando Gregorio tenía 45 años, entonces se coloca de la misma manera, en el centro es 45 y la cruz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Doctora, gracias. Ok. Bien, fe de ratas, disculpen. Lo bueno que está grabado, lo pueden volver a ver. La línea discontinua significa unión libre. Porque hay otro genograma que se llama sociodinámico y sí nos señala lo que es relaciones distantes. Pero en el estructural, la discontinua es unión libre. ¿Sí? Sí. Si fuera con... Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de que estén casados, pero pues, por alguna cuestión uno se tuvo que ir a otro país, ¿cómo se toma en cuenta? Ok. Ok, fíjate cómo hay otra línea discontinua. Entonces, bueno, voy a contestar tu pregunta en esta siguiente explicación. Discontinua, unión libre, continua, casados. Ahora, ¿qué otra cosa tengo yo que indicar? Quienes viven en la misma casa. ¿Cómo lo pongo? Con esta línea punteada alrededor de quienes viven en la misma casa. ¿De acuerdo? Puede ser que no se hayan separado, que Gregorio y Simona estuvieran casados, pero, que Gregorio, como me lo estás diciendo, trabaja lejos y no quiere decir que tengan una mala relación, pero no viven en la misma casa. Entonces, yo dejaría la línea continua entre Gregorio y Simona, la fecha de unión, y solo viven bajo el mismo techo David y Simona. ¿Sí?
Sí, gracias. Ok. Sin la línea de divorcio, ¿ok? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, y aquí la fecha de matrimonio. Bueno, entonces tenemos ahí ya la segunda generación. ¿Qué sucedería? A ver, ya sé qué voy a hacer. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo. Para que yo lo pueda a lo mejor hacer gráficamente en un PowerPoint con líneas, aunque sea feíto, pero lo pueda ejemplificar mejor. ¿Qué sucedería si alguna hermana de Simona viviera en casa con David Alejandro? Pues forzosamente yo tendría que marcar, a lo mejor no hermana, a lo mejor Andrés, el hermano de Simona, vive con ella y David Alejandro. Yo tendría que extender esta línea punteada del cuadro que me indica que viven juntos hacia Andrés Pastor, Simona y David Alejandro. ¿Sale? La línea que me indica quienes viven en la misma casa no tiene que ser un cuadrado, un rectángulo, un círculo perfecto, un triángulo, porque eso a veces involucra 2 o más generaciones. Entonces me sale una figura no geométrica, ¿no? Entonces en eso no se preocupen. Porque ¿qué pasaría si a lo mejor Simona mamá viviera también con ellos? Pues yo tendría que sacar una línea punteada que abarque Simona mamá, Simona abuela, Simona mamá y David Alejandro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es variable, no tiene que ser una figura geométrica perfecta de los que viven bajo el mismo techo, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. De ahí, bueno, esa es la segunda generación. Ajá. Ustedes ven que es un 3 romano, es David, un 2 romano, que es la generación de los padres de David, solamente que se descendió más la línea, ajá, para poder identificarlos y poner un poquito más abajo, para que estéticamente se vea bien el genograma, pero eso no quiere decir que sean de otra generación, son de la misma generación porque salen de la misma línea de origen, que es esta, horizontal. Ajá. De ahí yo puedo identificar a los hermanos de Gregorio. Puedo identificar que tiene una hermana mayor que se llama Odilia, de 63 años, de la cual no tengo más antecedentes. Puedo identificar que tuvo un hermano llamado David, que falleció a los 30 años de edad, con fecha de muerte de 1986, a decir del paciente, por pancreatitis, ¿no? Después sigue Gregorio, de 56 años, que es licenciado en educación, pues actualmente soltero, ajá, católico, con diagnóstico de hipertensión. Después Gregorio tiene una hermana que se llama Aleida, de 52 años, y finalmente la hermana menor, que es Liliana, de 47 años. De ellos no tengo más antecedentes que la causa de muerte de David. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, yo No, tengo ninguna. una, doctora. A ver, cualquier duda. Me acaba de ocurrir. Dije que a la izquierda, por ejemplo, el de David Alejandro, si tuviese hermanos, si fuesen mayores, sería a la izquierda. Y bueno, veo que, por ejemplo, también aplica eso con los hermanos, ¿no? De los papás, de Simón y de Gregorio. Pero, por ejemplo, entre los papás, si Gregorio tuviese 54 años, ¿igual sería a la izquierda? ¿O lo pondremos a la derecha? No importa. No, el hombre siempre va a la izquierda. Ah, ok. Ajá, fíjate, el hombre siempre va a la izquierda, en este caso, pues, de David Alejandro, el papá Gregorio. Y de ahí, bueno, los hermanos no los podemos poner el hombre a la izquierda, pues porque la mayor es Odilia. Pero de la primera generación, si te das cuenta, Felipe, que es hombre, está a la izquierda, y Alejandro, que es hombre, está a la izquierda. ¿Sí? Cierto. Ok. Ok.
Bueno, ¿por qué es importante mencionar que de ellos no tengo ningún antecedente? Fíjense, solo con el genograma, yo no conozco a David, pero, David es un masculino de 21 años, que comparte la misma religión que su mamá. Sus padres tuvieron una relación de corta duración, 5 años, no se casaron, estuvieron en unión libre, se separaron en 1998 y no se conoce, o David al menos, no conoce bien los antecedentes de su papá, de sus tíos. Aparentemente, Gregorio es hipertenso, pero no sabemos si alguno de sus tíos también lo sea. Eso quiere decir que hay una relación distante o simplemente no hay una relación. ¿Sí? Tan solo con esa parte. ¿Estamos? Sí, doctora. Ok. Doctora, yo tengo una duda. Sí. En el caso de las enfermedades, hay que diferenciar, por ejemplo, las que tienen actualmente de las que padecieron en algún tiempo. Por ejemplo, una tía que tuvo cáncer, sin embargo, pues le quitaron su útero y ya no lo tiene. Hay que especificar si es actual o es pasado. Muy buena pregunta. Se especifican aquellas enfermedades anteriores, que con nuestro conocimiento médico sepamos que tiene o podría tener algún impacto en el caso pista. Todas las enfermedades crónico-degenerativas se ponen, ¿no? Cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, las reumatológicas, artritis reumatoide, ese tipo, lupus. ¿Sí? ¿Sí contesté a tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ok, ¿por qué es importante? Porque nosotros podríamos entonces tener esa función preventiva de la que nos habla la medicina familiar. Si yo identifico que David Alejandro ahorita no tiene ningún padecimiento actual, pero que tiene una historia familiar por ambas ramas de diabetes e hipertensión, entonces yo puedo actuar de una manera anticipatoria. Eso es súper importante. O detecciones oportunas de algún tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera. Pues sí, también podríamos nosotros influenciar sobre actividades de diagnóstico temprano. Aunque existan otras cuestiones moleculares, pero bueno, bajo nuestra visión de medicina familiar, pues tendremos esa responsabilidad, ¿sí? Si, por ejemplo, tuvo apendicitis y le quitaron la apendicitis al tío de David a los 12 años, bueno, eso no lo ponemos, porque realmente no tiene como un impacto en una cuestión genética o biológicamente hablando, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar. Simona, de 56 años, es maestra, pensionada, soltera, presbiteriana, con osteomielitis, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. Si se dan cuenta, aquí juntito, pues se ponen las abreviaturas, ¿no? Porque, bueno, no vamos a poner todo el padecimiento si es un espacio pequeño. Entonces, vale poner abreviaturas, pero hay que poner en un cuadrito a qué me estoy refiriendo, ¿no? Simona tiene 5 hermanos. El mayor, que es Alejandro, de 60 años, mecánico, casado, presbiteriano, con hipertensión. El que sigue, José Carlos, de 59 años, pensionado, casado, presbiteriano, hipertenso y diabético. Después sigue Simona, después Andrés, de 53 años, pastor, casado, presbiteriano, con hipertensión. O sea, pastor de que dirige alguna iglesia, ¿no? Pedro Pablo, contador, casado, presbiteriano, con obesidad. Lidia, licenciada en educación, maestra, casada, presbiteriana, sana. Wow, aquí hay algo súper importante. Obviamente todos comparten la misma religión, ¿no? Que hay que ver cómo dentro de esa religión se observa el hecho de que haya una ruptura o que no haya habido una unión, ¿no? Matrimonial, una unión de corto tiempo y que actualmente pues ya no se comparte esa responsabilidad familiar. Otra cosa, el antecedente de hipertensión y hay obesidad. Y otra cosa sí súper importante,
todos los hermanos de Simona están actualmente casados. La única que no tiene una pareja en este momento es Simona. Por lo tanto, son los diferentes de la familia. Tienen una creencia, ¿no?, formal en algún tipo de religión y tienen un antecedente de enfermedad crónica. Yo saco esa información de mi genograma estructural, que me da la pauta para ir quizá armando algunas piezas del rompecabezas de acuerdo al motivo de consulta de David Alejandro que no hemos leído. Pero no sé si se pueden dar cuenta ustedes de la cantidad de información que podemos nosotros obtener del genograma estructural. ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok, bueno. De ahí nos vamos a la primera generación, que son los padres, en este caso de Gregorio, de los cuales igual pues se conoce poco, ¿no? Se casaron, no se sabe en qué fecha, o al menos no nos saben decir en qué fecha. Falleció Felipe a los 68 años, era campesino, murió en el 2002 con antecedente de diabetes. Delfa, que murió a los 72 años en el 2008 por un infarto agudo al miocardio y aparentemente era ama de casa. Se pone signo de interrogación cuando no se conoce la fecha exacta. Por parte de Simona, viven todavía ambos padres que se casaron, porque la línea de unión está continua, en 1954. Siguen casados. Alejandro, de 76 años, campesino, presbiteriano, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Y Simona, mamá, ama de casa, presbiteriana, con antecedentes de hipertensión arterial. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí del genograma estructural? No. Perdón, se juntaron dos opiniones a la vez. Yo tengo una. Dime. Por ejemplo, mencionó lo de casados en el caso de Simona, pero eso fue porque Simona no estaba casada, pero en el caso de que todos estén casados, ¿no se pone entonces? ¿De que no estén casados? Que todos los hermanos estén casados. ¿Ya no se pone o todavía se pone? No se le pone, no, pues sí, se pone aquí en el estado actual de los hermanos, pero no voy a poner a todas las esposas y a todos los esposos. O sea, me quedaría así como que un genograma así súper gigantesco. Y genéticamente no tiene ninguna influencia el esposo de los hermanos de Simona sobre David Alejandro. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Ajá. Y si, por ejemplo, Simona se vuelve a casar, ¿ponemos vuelta a casar en su descripción? Si se vuelve a casar, ahorita, a ver, voy a dejar de compartir pantalla, voy a abrir el PowerPoint de la presentación. Y voy a irme hasta el final de la presentación para hacerles como que un genograma, así a pulso. Ok. Ok, ¿sí ven el PowerPoint? Sí, doctora. Ok, en este caso que se volvió a casar, lo voy a hacer feíto, ¿verdad? Porque, bueno, esto requiere su tiempo del genograma, pero... Entonces, digamos que ella es Simona. Ahí donde está lo de las figuras, dibujar, no. Bueno, lo voy a hacer con el dibujo ya. Aunque no me salga perfecto. No vayan a criticar, ¿eh? Ok. Esta es Simona. Se casó con Gregorio, pero no fue exitoso. Fue unión libre. Pero se volvió a casar. Entonces, a ver, se pone el matrimonio más lejano.
hasta el final. Ok. Este es con Gregorio. Aquí ponemos la fecha de separación. Esta fue la unión libre. Aquí ponemos la fecha de separación, 1998. Y se pone más cercana a ella la unión actual. Si se casaron, por ejemplo, pues con línea continua, digamos que se casó con Juanito, con Juan. Y ahorita Juan tiene 54 años, ¿no? Entonces, se pone, si tiene varios matrimonios, va del más lejano al actual, ¿sí? Doctora, ¿no se podría poner del otro lado? O No. sea, ¿no? Por convención, no. O sea, el genograma estructural va así. Entonces, las líneas, tanto puntiagudas como la pues conectada, tiene que estar, o sea, se tiene que diferenciar, ¿no? Porque, pues, Claro, ahora, si Simona no se casó con ninguno, que con los dos haya sido solo unión libre, entonces con los dos va a ser línea punteada, porque con ninguno tuvo una unión civil, ni religiosa. Entonces, digamos que con Juan se casó en el 2000. Sí, dime. ¿No podría haber confusión de tipo de cuál sería mi papá? Porque, o sea, estoy revolviendo. Ok. Porque más se volvió a casar. Ok, pero por ejemplo, no porque tú bajas de aquí. Y entonces sí fue la unión de Simona con Gregorio, que tiene 56, ¿no? Gregorio. Vamos a ponerle Greg para que no me tarde tanto. Ahora, si hubo más hijos con Juan, entonces se ponen acá. ¿Sí? Digamos que quizá fue un varón y luego otra niña. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, entonces, es que, o sea, igual ya me revolví con las jerarquías, porque también había mencionado que los hombres iban hacia la izquierda, pero según la edad, el más grande iba hacia la izquierda, pero igual dijo que sobre el casamiento, el que fue primero iba a la izquierda, así que ya me confundí con... ¿Cómo decía? Ok, el matrimonio más antiguo va a la izquierda. Si Greg tuviera, no sé, 46 años, no importa, se sigue poniendo a la izquierda porque no es hermano, es esposo. Entonces se pone el esposo más antiguo o la unión más antigua a la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿La duda? No. Tengo otra. En dado caso de que hubiera tenido otros hijos en el matrimonio, de cuenta mi mamá que tuvo otro hijo, lo tengo que poner, aunque, pues, no sé, que haya pasado mucho tiempo. Sí, todos, porque son tus hermanos. O sea, los que están ligados directamente a ti de forma consanguínea se ponen. ¿Sí? Ok, y entonces digamos que vive con es un nuevo matrimonio, tú vives con ellos, entonces se pone en línea punteada los que viven bajo el mismo techo. En este caso, pues sería Juan, Simona, tú, ejemplo, ¿no? Algo hipotético, y los hermanos, porque son los que viven bajo el mismo techo, aunque tu papá sea otro. ¿Sí? Sí, doctora. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, en el mismo escenario de Juan, si Juan ya tenía otros hijos, o sea, que no son hijos de Simona y viven con ustedes, o sea, con David igual, ¿se ponen
¿Dónde se ponen? Porque están en la misma casa, ¿no? Sí, claro que están en la misma casa. Ese es un escenario muy complejo. Vamos a hacer una nueva diapositiva. Porque entonces tendríamos que poner a la esposa como un bracito. Ajá. Vamos a ver. Esta es la línea de la actual pareja. Ajá. ¿Sí? Entonces, este es de la antigua pareja. Pero él tuvo otros hijos, ¿no? Entonces, se saca una línea. No es ese la parte. Se saca una línea de esta unión. Es decir, no tiene nada que ver con ella. Ajá, tuvo hijos y aquí tuvo hijos. Y se sacan bajo el mismo nivel. No son consanguíneos. Se observa que no son consanguíneos, pero viven bajo el mismo techo. Y la línea punteada abarca solo los que viven bajo el mismo techo. ¿Sí? Doctora, Sí. digamos que, bueno, en esta que estaba mencionando, voy a tomar como ejemplo este que está aquí, que este último cuadrado que puso que no es de la misma familia, ¿no? No viva con ellos. Pero al poner estas líneas punteadas se entiende que sí, pero realmente no vive ahí. Sí. Si no vive ahí, no tiene nada que ver y se quita. O sea, desaparece de la existencia, ¿no? Desaparece de la existencia, no de la historia. ¿Quiénes se ponen? Okay. Yo lo mencionaba porque, por ejemplo, en mi caso yo vivo con dos de mis hermanos, pero digamos, si se pone así, todos hacia abajo, en un orden, como usted mencionó, de edades, pues va a llegar un punto en el que pues hay unos que están en medio que no viven con nosotros, ¿no? Y si los rodeo a todos, se va a entender que sí y que no realmente no. En este caso, vamos a poner una nueva diapositiva. Ok, en este caso, que tú dices, ok, yo tengo, ¿cuántos hermanos? Somos 7, doctor. ¡Madre de Dios! Okay. ¿Y cuántos viven juntos? 3. Ok, vamos a ver. Trato de cuidar la simetría. Ajá. ¿Cuántos llevo ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, digamos que por aquí hay otro y por aquí hay otro, ¿no? Hay que tratar de cuidar la simetría. No sé qué género sean, voy a ponerlos así. Disculpen mis rayones, pero bueno, es la rapidez. Digamos que solo viven ellos y con papá y con mamá, o solo con un papá. Solos. O sea, ¿viven solos ustedes? Sí. Sin papá, sin mamá, solo hermanos, ¿no? Correcto. Ok, entonces así. Estos 2 hermanos viven junto con estos 3 hermanos. Ok, correcto. ¿Sí? Los otros 2 también son hermanos, pero no viven bajo el mismo techo. ¿Sí? Sí, doctora. O sea que la parte puntiaguda sí puede tener la forma, bueno, más bien incluso puede no tener forma, ¿no? Sí. La parte puntiaguda puede ser completamente asimétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la diversidad de la tipología familiar que nosotros vamos a observar. Hay familia nuclear, que vive mamá, papá e hijos. Hay familia extensa consanguínea. Hay familia monoparental. Ajá, hay familia con este caso que solamente se compone por el subsistema fraterno o el sistema filial. Entonces, hay una gran diversidad, ya lo vimos en tipología familiar. Entonces, es completamente imposible querer tener alguna figura geométrica, ¿no? O líneas así exactas. Entonces, la línea punteada que rodea a los que viven bajo el mismo techo
puede ser completamente irregular. ¿Sí? Doctora, Dime. una pregunta. Y en el caso de que mis hermanos, tengo una hermana que está casada y tiene hijos, ¿hay que ponerlo allí? ¿Hay que colocarlos? ¿Vive contigo? No, no, no. Ok, no. 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 Ok. ¿Solamente es poner el nombre de su pareja o ni eso? Pues si no viven contigo, pues no. Solo sería Doctora, poner el estado civil. ¿Tu hermana? Así, por ejemplo, ¿cómo se llama tu hermana? Erika, Erika, ¿cuántos años? 36. Erika, 36, escolaridad, si tiene algún padecimiento importante que tenga alguna relación genética biológica o crónico-generativa, etcétera, y casada, ¿no? O sea, entendemos que está casada, pero que la familia de tu hermana no tiene influencia en el estudio en tu estudio de salud familiar. Ah, ok, doctora. Gracias. Sí, de nada. ¿Quién más iba a preguntar? Ya, doctora, y si la hija de mi hermana vive con nosotros, pero no mi hermana, ¿tendría que poner a su papá también? Sí. Tienen familias un poco complejas. Sí, y si de cuenta, tengo un familiar que, por el momento, o sea, mi hermana, pues, que actualmente, pues, no, pues, está fallecida, pero ella vivía anteriormente con nosotros, ¿igual lo voy a encerrar ahí o ya no lo encierro? No, ya no, porque pues obviamente ya no vive ahí, solamente es quienes viven, ¿no? ¿Tu hermana es mayor que tú o era mayor que tú? Sí. Ok, entonces imaginemos, ¿no? Esta es tu hermana mayor. ¿Cuántas son? 2. ¿Ella y tú nada más? Sí. Ok. Bueno, 3 porque en realidad mi mamá se casó con otro, pues con otro señor y ya tuvo otro hijo y ya somos 3, por decirlo así. Ok, entonces, ¿el tercero es hombre o es mujer? Es hombre. Ok, entonces, vamos a ver. De la unión de tu mamá y tu papá son tu hermana y tú. Ajá, somos 2. Ok. Ustedes están aquí. Y hay un tercer hijo. ¿Qué me dijiste que es, perdón? Varón. Varón, ajá, de la unión actual. Ellos, ¿tus papás se divorciaron? Nunca se casaron, pero estaban en unión libre. Ok, entonces, bueno, la línea debe ser punteada aquí y pues hay una separación. Ahora, ¿tu hermana se casó? No. Nunca. Ok, bueno, no se casó, pero tuvo a alguien con quien tuvo a su hija. Ajá. Esta línea pues es punteada, ajá, y aquí salió una hija. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. Y viven tu sobrina, la actual pareja de tu mamá, tu hermano y tu mamá. Tu papá y yo, nada más. ¿Tu sobrina, quién más? ¿Tu mamá? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. Entonces, esto está así. ¿Sí? Ok. Son ustedes 3. Va a salir ¿Sí? ¿Mande? Él me va a salir revuelto. Ya ni modo. Bueno, lo hice muy a la izquierda porque lo fui construyendo como me lo ibas diciendo, pero obviamente tú lo vas a hacer un poco más centrado para que esta parte, ajá, no quede tan a la orilla y lo puedas tener más centradito. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro? Yo tengo una, pero nada más con respecto, ya no con tanto cómo va los cuadros, sino más con las enfermedades. Mencionó que se ponen enfermedades crónico-degenerativas y me creo que genéticas.
pero que tienen que tener importancia. Entonces, por ejemplo, ¿el vitiligo contaría o no? Pues no, realmente no hay así como que una relación directa. Es decir, ¿puedes prevenirlo? No. No. Está así como que demostrado que si un padre tiene vitiligo, ¿existe cierta proporción o porcentaje de que los hijos lo tengan? No. No. Entonces, realmente no tendría una influencia, ¿de acuerdo? En ese sentido. Ok. ¿Sale? Otra de las cosas que también, y es muy importante mencionar ahorita, es la cuestión de salud mental. Si hay antecedentes de suicidios, depresión, ansiedad, todo eso, eso sí se pone. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, si no se sabe el motivo de muerte, ¿se pone un signo de interrogación? Sí, se pone... O un signo de interrogación. Y si, por ejemplo, falleció en un accidente, no sé, de tránsito, por ejemplo, ¿se pone o...? Ponen accidente porque es un fallecimiento por un accidente, es decir, uno impacta en la historia de la familia porque no es una muerte esperada, es una crisis paranormativa, quiere decir, no esperaba a nadie que falleciera, fue un accidente. Es distinto cómo se enfrenta un fallecimiento por accidente que por una enfermedad crónica o por algo ya esperado. Entonces se pone muerte por accidente, que si bien no tiene un impacto biológico, genético directo, pero sí un impacto familiar, emocional importante. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Quién? Mari Carmen y luego, no sé, creo que Alan. A ver, Mari Carmen, luego Alan y no sé quién más está alzando la mano. Doctora, Yo. por ejemplo, si ahorita que nosotros hagamos el nuestro, ¿tiene que ser de lo que nosotros sabemos? O sea, como si fuéramos al doctor lo que le diríamos, o le tenemos que preguntar a nuestros papás lo que no sabemos. Porque, por ejemplo, yo tengo 10 tíos y pues la verdad no sé. Tienen que preguntar. Tienen que exprimir la información. Ok, doctora, gracias. Es la historia de la familia que van a ir descubriendo. Ok, doctora. Ok, ay, ¿quién más está ahí? Alzando la mano. Yo, doctora, Ajá. por ejemplo, supongamos que por parte de la familia paterna, pues todos tienen una enfermedad renal, y pues, por ejemplo, puede ser que en el caso de un hermano, tuvo cálculo. Dios, ¿apagaste tu micrófono, Alan? Ah, no me di cuenta, sí, se apagó. ¿Un hermano tuvo cálculos? Sí, tuvo cálculos renales y le tuvieron que extirpar el riñón, y pues prácticamente también todos los hermanos han tenido enfermedad renal. O sea, ¿se pone esta extirpación de riñón? Sí, monorreno se pone. Ok, ¿cómo? Monorreno. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo, ¿y si no nos sabemos el nombre de alguna persona? Ok, entonces se desconoce. Ok. No, de nada. Cualquier cuestión, por ejemplo, a veces, o sea, les digo, sí tienen que preguntar a sus papás. Si viven sus abuelitos, pues igual preguntarles, si tienen cercanos tíos, etcétera. Hay que hacer esa indagación. Ahora, si bien hay algún dato que definitivamente no se sabe, por ejemplo, mi caso muy particular, mi abuelo paterno, ni siquiera tengo un conocimiento si vive o muere, ¿no? Digo, si vive o ya está muerto. Entonces se pone situación actual, se desconoce. No puedo decir que murió porque no tengo la certeza de eso, pero tampoco puedo saber si vive y luego tampoco sé la edad exacta. Entonces, adentro del círculo se pone un signo de interrogación y junto del círculo se desconoce situación actual y se desconocen antecedentes. ¿Sí?
Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una Yo, pregunta. doctora. Sí, a ver, Julie y luego, ay, no vi quién era. Si en dado caso uno de mis padres tiene medios hermanos, ¿tengo que ponerlo también o no? Ok, si tiene medios hermanos, pero alguno vive con ustedes o alguna influencia importante. No. Entonces solo lo... Ok, gracias. ¿Quién más? Yo, doctora. Ah, En el ok. caso de que mis abuelitos vivan conmigo, la línea punteada se puede poner hasta la tercera generación, o sea, aparte. Claro, se pone todo. Tú haces tu línea punteada desde ti, tus papás y hasta tus abuelitos. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces van a hacer de tarea su ficha de identificación, que empieza, por supuesto, pues con el genograma estructural, ¿no? Hay programas que podemos utilizar, pero que realmente no se los recomiendo como de primera vez, porque pide algunos datitos, etcétera. Es uno que se llama GenoPro. Si lo quieren buscar, adelante, es GenoPro. En algún momento lo utilicé, no se me hizo muy práctico, pero ustedes que son expertos en la tecnología, pues pueden hacerlo. Debe de haber otras aplicaciones que no he explorado, quizá para hacer los familiogramas, pero normalmente, bueno, yo lo hago en PowerPoint y me permite hacer muchas ediciones. Pueden utilizar la plataforma o el recurso tecnológico que ustedes deseen. A mis alumnos del primer año de la especialidad, incluso se los permito hacer a mano, si está bien hecho, la letra es legible y obviamente está bien presentado, no como que lo hicieron 5 minutos antes de la clase, eso no. Pero bueno, dependiendo obviamente las habilidades de cada quien. Todos lo tienen que hacer porque empezando la clase del lunes, pues vamos a presentar, ¿no? Por lo menos 3 genogramas, dependiendo cómo vayamos de tiempo, 3 genogramas para que lo expliquen. Si hay algo que corregir, lo vamos corrigiendo para que todos tomen nota y vayan adecuando el suyo. Y seguimos con el tema del estudio de salud familiar, que va a ser igualito que hoy. Es teórico-práctico, para que ustedes puedan hacer su estudio de salud familiar. ¿Preguntas? Doctora, ¿me podría arreglar 2 minutos después de la clase, por favor? Sí, claro que sí. ¿Todos los demás? No, doctora, creo que todo quedó claro. Sí, doctora, todo claro.